Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hoy os tenía que hablar habéis visto el título, Lecciones sobre el origen de la humanidad. Voy a hablaros de la historia de Adam alayhi salam en el Corán, pero mi intención no es hacer aquí una charla excesivamente teórica o contaros una historieta y ya está, sino sacar lecciones para entendernos a nosotros mismos, ¿vale? Dios nos llama en el Corán, Bani Adam, lo cual significa descendientes de Adam. La historia de Adam en el Corán tiene la finalidad de ayudarnos a entendernos a nosotros mismos, ¿vale? A entender nuestra naturaleza. Por eso creo que es importante, y hay muchos matices en esta historia que se nos escapan generalmente. Lo vemos como una historia, como en el Corán generalmente vemos las historias como cuentos, porque desgraciadamente suele ser así, y se nos escapa la lección que Dios nos intenta dar. Esta historia es especialmente importante y creo que ahora que llega el ayuno de Ramadán, cuya principal finalidad es educar nuestro nas, si lo quieres decir así, educar nuestro cuerpo, aprender a controlar nuestros instintos básicos. Un poco esta historia nos ayuda a entender eso, quiere decir, cuál es el origen de nuestros instintos básicos, con qué cosas tenemos que tener cuidado, ¿vale? Lo primero que quiero deciros de esta historia es que el Corán y los hadices más sólidos dan relativamente poca información, ¿vale? No hay demasiada información. Hay información justa para entender básicamente las cuestiones principales, ¿vale? Luego, lo digo porque a veces cuando nos explican historias del Corán hay muchas cosas añadidas, mucha información. Luego está lo que llaman Israiliyat, cogemos cosas de la Biblia y es importante separarlo, ¿vale? ¿Por qué digo eso? Mucha gente que no es musulmana, por ejemplo, cuando me dicen, ¿tú crees en Adán? Digo, sí. Me dicen, no, pero eso son tonterías, ¿por qué? Me dicen, bueno, ¿creéis que el mundo tiene 6.000 años? Realmente los musulmanes no creemos eso está basado en las genealogías de la Biblia, ¿vale? Tal como lo plantea la Biblia, Dios creó a todos los animales de repente. El Corán no explica eso. Lo que intento decir es que en la Biblia hay algunas historias o algunos detalles que son diferentes en el Corán, ¿vale? Nosotros creemos que hubo tahrif, hubo cambios y ediciones en la Biblia, pero a veces, sin darnos cuenta, cogemos cosas de la Biblia, ¿vale? Por ejemplo, yo de pequeño escuchaba a menudo que la razón por la que la mujer tiene la menstruación es porque ella cometió un pecado y Dios le castigó, ¿vale? Eso está tomado de la Biblia. El Corán no dice nada de eso, ¿vale? Por eso insisto en que es importante estudiar estas cosas desde la perspectiva del Corán, porque hay veces que sin darnos cuenta nos han añadido algunas cosas, ¿vale? De hecho, de acuerdo a la versión de la Biblia, bueno, Adán y Eva cometieron un pecado. Eva tentó a Adán primero, cosa que en el Corán no se explica. Ellos cometieron un pecado y Dios les castigó enviándoles a la tierra, ¿vale? O sea, en cierto modo, tener que vivir aquí y morir es un castigo. Claro, desde la perspectiva del Corán, mucho antes de que nada de esto ocurra, Dios dice, "Inni ja'ilun fil ardi khalifa". Yo voy a colocar a un khalifa, ahora explicaremos lo que significa, en la tierra. En cierto modo, la tierra, desde la perspectiva del Corán, es un regalo de Dios, ¿vale? O sea, es un poco, la gente dice, oh, la historia de Adán ya la conozco. No, la historia del Corán no la conoces, porque en muchas cosas es contraria a la versión que te dan en otras escrituras, ¿vale? Eso es lo primero que quería dejar muy claro. Entonces, la versión de Suratul Baqara es la primera que vamos a ver. Luego veremos la versión de Suratul A'raf y luego las compararemos, ¿vale? Porque se complementan y cada una de ellas toca un tema importante que yo insisto en que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos. Y eso es lo que quiero, que cuando salgáis de aquí digáis, wow, gracias al Corán puedo entender algo de mí mismo y ahora sé con qué cosas tengo que tener más cuidado, ¿no? Al principio de esta historia, en la versión de Suratul Baqara, Dios dice, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ, recuerda o menciona el momento en el que Dios les dijo a los ángeles, "Inni ja'ilun fil ardi khalifa", yo voy a colocar en la tierra un khalifa, ¿vale? En primer lugar, los ángeles. O sea, una de las cosas que quiero hacer en esta charla es desmitificar, ¿vale? Romper mitos. La gente cuando piensa en ángeles, que se imagina a un bebé volando, a un ser blanco. Estas historias
o sea, estas imágenes no proceden de la revelación, proceden de la imaginación humana. Todo lo que sabemos de los ángeles es que son seres que cumplen con las órdenes de Dios, ¿vale? Punto. Cualquier otra cosa, que si es un bebé, que si es grande, que si es pequeño, que si tiene la cabeza redonda, que si es blanco, que si es negro, eso está inventado, ¿vale? Por tanto, cuando escuchéis malaika, no penséis ya, porque esto lo hacemos inconscientemente. Inconscientemente pensamos estas cosas, ¿vale? Es decir, los ángeles son los seres que cumplen con las órdenes de Dios, no en las leyes naturales, sino en lo metafísico, ¿vale? Él no ve. Vale, pues cuando Dios le dijo a los ángeles, Inni ja'ilun fil ardi khalifa, yo voy a colocar en la tierra un khalifa, ¿vale? Cuando hoy escuchamos khalifa, pensamos en Amirul Mu'minin, ¿no? El líder de los creyentes, el califa. Pero hace 1400 años, cuando el Corán fue revelado, no existía eso, ¿vale? La palabra khalifa viene del verbo khalafa, que significa seguir, venir detrás, ¿vale? Por eso, cuando el profeta alayhi salatu wassalam murió, a Abu Bakr le llamaban Khalifatu Rasulillah. Él es el seguidor, el sucesor del mensajero de Dios. Entonces luego se empezó a hablar del Khalifa, ¿vale? Pero aquí, cuando Dios dice que Adam es un Khalifa, no está hablando de eso, ¿vale? No existía ese significado. Entonces Dios dice, voy a colocar en la tierra un Khalifa. Khalifa es algo que viene detrás de otra cosa, ¿vale? Es decir, yo pondría a un ser humano y después de este ser humano él tendrá hijos y luego estos hijos tendrán hijos y luego estos hijos tendrán hijos, ¿vale? Es decir, es una nueva especie que se va a reproducir. Ese es el significado de la palabra Khalifa. Otro significado, Khalifa es el que viene detrás de algo que había antes, ¿vale? ¿Qué había antes de Adam alayhi salam? Había otros seres, ¿vale? Hoy podríamos decir, porque esto lo sabemos gracias a los fósiles, antes de los seres humanos como nosotros había otras criaturas parecidas que hoy ya no existen, que son los homínidos, otros homínidos, ¿vale? Entonces, Khalifa puede significar alguien que viene detrás de una cadena, en este caso de homínidos, ¿vale? Lo que quiero que entendáis es que Khalifa no es algo político el Khalifa. Aquí Dios se refiere a que va a poner una nueva criatura. Y los ángeles respondieron, Qalu, ellos dijeron, ¿Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima? ¿Vas a colocar en la tierra a un ser que que extiende la corrupción, que es corrupto, uno, wa yasfiku ad-dima, y derrama sangre, número dos? Es decir, es inmoral y es violento. Es inmoral y es violento, ¿vale? Una pregunta que hacen los mufassirun, los comentadores del Corán, es ¿cómo saben los ángeles que Adam va a ser violento? Porque esto es el futuro, ellos no saben el futuro. El futuro es el Morgal. ¿Cómo saben los ángeles esto? Muchos mufassirun, comentadores del Corán de la antigüedad, no, del periodo clásico, ellos decían que, claro, los ángeles ya conocían a los jinn. Por eso dijeron, ¿ves? Adam, alayhi salam, también va a hacer esto. Aquí hay un pequeño problema, que se está hablando de los seres humanos como seres que derraman sangre. Los jinn no tienen sangre, ¿vale? Entonces, una posibilidad moderna es que los ángeles ya han visto a esos otros seres parecidos al ser humano, a esas otras criaturas que Dios ha creado, y entonces ellos deducen que esta nueva especie, Adam alayhi salam, será igual que ellos, ¿vale? Hablando de otra forma más clara, los ángeles están viendo a animales que ya existen, ¿vale? Y los animales son violentos, especialmente los primates. Y fijaos que ellos dicen, vas a crear a otro, ¿por qué vas a crear a otro ser que derrama sangre? A otro ser que es violento. ¿Para qué sirve? Y la respuesta, es decir, los ángeles añaden, وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ¿Por qué vas a crear a este tipo de seres cuando nosotros, nusabbihu bihamdika, quiere decir que declaramos que tú estás por encima y declaramos tu mérito, es decir, reconocemos que tú eres grande o que tú estás por encima. Y en cierto modo lo que están diciendo es que cuando estos seres derraman sangre y matan, está en contra de reconocer a Dios, ¿vale? Fijaos, los ángeles dicen, ¿por qué vas a crear a seres violentos cuando nosotros te reconocemos a ti, Dios? Esto lo que está diciendo es que cuando las personas utilizamos la violencia, no estamos reconociendo a Dios adecuadamente, ¿vale? Porque los ángeles lo ponen uno contra el otro.
¿Vas a crear un ser violento? Cuando nosotros te reconocemos. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque cuando nosotros usamos la violencia y somos corruptos o extendemos la corrupción, pero luego decimos que somos religiosos y que reconocemos a Dios y subhanallah, subhanallah, hacemos tasbih, en cierto modo aquí los ángeles están dando a entender que estas dos cosas no pueden estar juntas, o una cosa u otra, ¿vale? La violencia gratuita y la corrupción forman parte del lado animal, salvaje e inmoral, ¿vale? Y en cierto modo el desenlace de esta historia es que el ser humano es mitad, si lo quieres decir así, animal, mitad violento, corrupto, pero luego también tiene algo que le hace casi como un ángel, ¿vale? Y esa es la lucha, digamos, entre nuestras dos naturalezas, si lo quieres decir así. Y entonces la respuesta de Dios es: "Qala inni a'lamu ma la ta'lamun". Yo conozco algo que vosotros no conocéis, ¿vale? Es decir, los ángeles dicen: vas a crear a otro, entre comillas, a otro animal, a otro ser que es violento, que derrama sangre, que es agresivo. Y Dios dice: esa es la parte que vosotros veis, pero hay otra parte que vosotros no veis, ¿vale? Ese es el significado de la respuesta de Dios. Tú estás viendo la mitad de la naturaleza humana, pero hay otra cosa que todavía vosotros no conocéis, por tanto no podéis juzgar. Y luego Dios dice, aquí Dios ya ha creado, ¿vale?, a Adam alayhi salam, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Dios le enseñó a Adam al-asma, todos ellos, ¿vale? O todo tipo de asma. ¿Qué quiere decir asma? Asma significa las palabras que tú utilizas para dar nombre a las cosas, ¿vale? Un ism en árabe es un nombre o un sustantivo o una designación. En otras palabras, Dios enseñó al ser humano a poner nombre a las cosas, ¿vale? Cosa que el resto de criaturas no pueden hacer. Esta es la primera diferencia que Dios señala aquí, ¿vale? El ser humano tiene la capacidad de decir suelo, mesa, techo. Y estas palabras las puede usar para hablar con otras personas y transmitirse el conocimiento. Lo cual significa que pueden juntarse y hacer cosas juntos, ¿vale? De una forma que el resto de animales no pueden hacer, ¿vale? Aquí Dios les está demostrando a los ángeles que el ser humano no es solo una criatura salvaje, en cierto modo. Y esto lo que hace es enseñarte a pensar sobre ti mismo que eres una criatura elevada. Tienes un potencial para la violencia, para gritar, para tratar mal, pero luego tienes, por otro lado, la capacidad de ser casi como un ángel, ¿vale? Y la idea es que tú, como ser humano, no te tienes que degradar a ti mismo, ¿vale? Y eso lo vamos a ir viendo a medida que progresa. Dios le enseñó a Adam alayhi salam a nombrar las cosas. Dios no nos dice exactamente cómo se lo enseñó, ¿vale? Dios no dice cómo se lo enseñó, así que nos callamos o investigamos por otro lado, ¿vale? Lo digo porque a veces añadimos muchos detalles a estas historias y eso es peligroso. Luego Dios mostró estas cosas a los ángeles, que hace un rato estaban criticando, o antes estaban criticando al ser humano. Y Dios les dice a los ángeles: decidme ahora vosotros, ángeles, los nombres de estas cosas, in kuntum sadiqin, si lo que decís es verdad. Es decir, si esa crítica que vosotros estáis haciendo contra el ser humano, más o menos, esa crítica, es correcta, decidme vosotros los nombres de estas cosas. Es decir, demostradme que vosotros tenéis esta capacidad, ¿vale?, que yo he dado al ser humano. De cierto modo, Dios está enseñando a los ángeles que el ser humano puede hacer cosas que ellos no pueden hacer. El ser humano puede aprender por su propia cuenta, porque sabe nombrar las cosas, sabe transmitir el conocimiento, ¿vale? Por eso muchos comentadores dicen que en cierto modo el ser humano, cuando se comporta como Dios manda, en cierto modo tiene algo que le hace incluso llegar al punto de los ángeles, porque el ser humano puede escoger libremente hacer las cosas bien. Entonces, qalu, los ángeles dijeron: Subhanaka, la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka quiere decir, tú estás por encima. Nosotros no tenemos conocimiento de nada aparte de lo que tú nos has enseñado, ¿vale? Es decir, los ángeles están diciendo: nosotros no sabemos nombrar las cosas, ¿vale?, porque no nos has enseñado.
Aquí, en cierto modo, Dios está demostrando que el ser humano tiene un potencial, Dios le ha dado un potencial que ellos mismos no tienen, ¿vale? ¿Por qué? Porque ellos cumplen con las órdenes de Dios, en cierto modo, de forma programada, ¿no? O está en su naturaleza, que no tienen la capacidad de escoger entre la violencia y hacer las cosas bien. Pero el ser humano sí que puede escogerlo. Y eso le da un mérito por encima, si hace las cosas bien. Innaka anta al-alimul hakim, añaden los ángeles. Tú, Dios, sin duda eres el que lo sabe todo, y al-hakim, el que hace las cosas sabiendo perfectamente lo que hace. Y cuando tú has creado al ser humano, hay un hikmah en eso. ¿Vale? Tú sabes perfectamente por qué lo estás haciendo, ¿vale? Eso es lo que reconocen ahora los ángeles. Y entonces Dios, ¿qué hace? Se dirige al ser humano, Adam, y dice: Qala, ya Adam, anbi'hum bi asma'ihim. Adam, diles a los ángeles los nombres de estas cosas, ¿vale? Informa de los nombres de estas cosas. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, y cuando Adam había hecho esto, había dicho los nombres de las cosas, Qala, Dios dijo, dirigiéndose a los ángeles: Alam aqul lakum inni a'lamu ghayba as-samawati wal ard. ¿No os he dicho antes que yo conozco lo invisible de los cielos y la tierra? Es decir, antes vosotros estabais poniendo una objeción, digamos, o cuestionando, no cuestionando, ¿no?, pero expresando sorpresa ante la creación de un ser humano que va a ser violento. Pero Dios dice: yo conozco lo que vosotros no podéis ver, ¿vale? Lo que yo conozco es la parte que yo estaba viendo es la que vosotros no podíais ver de ninguna manera, ¿no? Y además los ángeles, claro, estaban juzgando al ser humano, entre comillas, sin haberle visto todavía. Eso es en Golgay, tú no sabes el futuro, tú no sabes cómo será esta criatura. Entonces Dios les dice: no os he dicho que yo conozco el Golgay, yo sí que conozco el futuro, yo conozco los potenciales que va a tener esta criatura. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. Y yo conozco lo que habíais expresado y lo que estabais tapando. Es decir, vosotros habéis expresado una queja acerca del lado animal del ser humano. Pero hay una parte que estabais tapando. ¿Y esa parte que estabais tapando cuál es? Su lado intelectual, su capacidad de nombrar las cosas, su capacidad de transmitir el conocimiento, ¿vale? Y otras capacidades de las que hablaremos más a continuación, más adelante, ¿no? Hay una cosa interesante que se decía antes. Se decía que en nuestro cerebro hay varios trozos, ¿vale? Hay un trozo aquí abajo, una zona a la que llamaban el cerebro reptiliano, que era nuestro lado más animal, si lo quieres decir así. Y luego el neocórtex, toda la zona más compleja, que es la que nos hace poder hablar, pensar, transmitir, es decir, la que nos coloca por encima del resto de los animales, ¿vale? Esta clasificación creo que la han abandonado hoy en día, pero el concepto general es correcto, ¿vale? Los seres humanos, por un lado, a veces nos comportamos como animales, nos pegamos, nos matamos, a veces cuando un ejército conquista un lugar, mata, viola a las mujeres, mata a los niños, hacemos cosas que parecemos animales. Pero luego, por otro lado, sí queremos. Luego viene una ONG y se pone a ayudar a esas personas, sin cobrar y sin nada. ¿Cómo es posible que esta misma especie puedan salir estos salvajes y puedan salir estos ángeles dentro de una misma criatura, ¿vale? Y eso es en cierto modo lo que Dios intenta aquí darnos a entender. Lo que tiene vuestra especie de particular es que sois animales y ángeles a la vez, ¿vale? En cierto modo. Eso es lo que básicamente es la lección que os quiero dejar. Y una de las preguntas que se hace la gente es: ¿por qué el ser humano es violento? ¿Por qué somos violentos? ¿Vale? Y la explicación más coherente que hay, y quiero que escuchéis esto porque luego vamos a leer la otra versión de la historia de Adam en Suratul A'raf y veréis que es muy importante entender lo que voy a decir ahora. Los seres humanos, como todas las demás criaturas, lo que queremos es sobrevivir, ¿vale? Y pasar nuestros genes a la siguiente generación, es decir, tener hijos, ¿vale? Para poder hacer esto necesitamos dos cosas. Necesitamos comida para poder sobrevivir y sexo para poder reproducirnos, tener hijos, ¿vale? Y los seres humanos queremos tener hijos.
es un instinto natural, ¿vale? Nos vamos a morir y queremos dejar a otro. Y ese es el significado de la palabra jalifa. Entonces nosotros, hoy en día tú puedes ir al mercado y tienes toda la comida que quieras, ¿vale? E incluso es fácil casarte. Pero durante la mayor parte de la historia humana, que realmente no vivíamos como ahora, ¿vale? No teníamos ciudades, no teníamos huertos. Sobrevivir era difícil, ¿vale? Tenías que ir viajando de un lugar a otro. Y estos dos recursos, comida y sexo, era muy difícil conseguirlos, ¿vale? Muy difícil. Entonces la violencia, el matar y pegar, nos ayudaba a sobrevivir. Porque si yo uso la violencia mejor, puedo cazar a más animales. Si yo uso la violencia mejor, cuando me tenga que pelear por un animal con los miembros de la otra tribu, puedo eliminarlos y comeré mejor, ¿vale? Que la violencia, nos guste o no, nos ayuda a sobrevivir, ¿vale? Es parte de ese lado animal y en cierto modo Dios lo que nos quiere hacer es entender ese lado animal para poder controlarlo, ¿vale? Y en parte esa es la finalidad del ayuno de Ramadán. Nosotros cogemos nuestros instintos, el sexo, la comida, y les decimos, desde esta hora hasta esta hora no voy a hacerlo, ¿vale? Es como un entrenamiento militar. Aprendes a controlar tu lado animal, ¿vale? Por eso cuando la gente dice, esto de Ramadán que hacéis es una tontería. De tontería nada, tío. Es precisamente importante que el ser humano, aunque no hagas Ramadán, hagas ejercicios para aprender a controlar tu lado animal. Y si no lo haces, pues entonces sale la violencia, sale la promiscuidad, quiero decir, el deseo de mantener relaciones con cualquier persona. Vale, estas son las cosas que el Islam está aquí para educarte. En la versión de Suratul A'raf, bueno, voy a seguir un poco con esta versión, unos versículos más, y luego pasaremos al Suratul A'raf. Ahora, en Suratul Baqara, fijaos en lo siguiente. Esto es otro evento. Dios ha creado a este ser humano, que es una criatura noble, ¿vale? وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, dice Dios. Y yo le he dado un honor especial a los hijos de Adam. Entonces, cuando Dios ha creado a Adam, les dice a los ángeles que hagan sajda, que se postren, ¿vale? Esto trae un problema, que es que se supone que solo podemos hacer sajda ante Dios, ¿no? Solo podemos postrarnos ante Dios. Los mufassirun, los comentadores del Corán, dan varias explicaciones, pero yo creo que eso aquí no es lo más importante ahora mismo. Una de esas explicaciones es que Dios les hizo postrarse para mostrar en cierto modo que esta criatura, el ser humano, puede ser superior en cierto modo, ¿no? Otra explicación es que Dios ordenó a los ángeles postrarse a él. Dios dice وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, postraros por Adam. No necesariamente postraros a Adam, sino postraros a Dios por haber creado a Adam, ¿vale? Eso es otra explicación lingüística. Pero creo que esto no es lo más importante, porque a veces nos metemos en esto y estamos ahí una hora, no, sí, esto es así, esto es así. Lo que indica que los ángeles se postren ante el ser humano es una forma de decir, este ser humano no es una criatura cualquiera. O sea, este es un momento en la historia súper trascendente, ¿vale? La aparición del ser humano. Es una criatura muy especial, ¿vale? Porque Dios no ha hecho que los ángeles se postren ante las cucarachas, ni las ratas, ni los chimpancés, ni las ballenas, pero lo ha hecho con el ser humano. O sea, es una forma de decir, esta creación mía no es una creación cualquiera, ¿vale? Que es un poco lo que nos intentan vender hoy. Fasajadu, dice Dios, y todos se postraron, illa Iblis. Pero no se postró Iblis, ¿vale? O no así Iblis. Y quiero también aquí hacer otra anotación. Mucha gente, cuando escucha hablar de Iblis o Ashaitan, se imagina a un hombre rojo con cuernos haciendo whiswas en la oreja, cuidado, cuidado. Pero eso también contiene un elemento de mitología. O sea, el Corán no dice Iblis es rojo, es como un hombre rojo con cuernos, ¿vale? O un hombre negro. Es decir, estas cosas tenemos que borrarlas de la mente, ¿vale? Iblis es una fuerza del mal, ¿vale? Es un ser que llama a hacer el mal. Vamos a ponerlo así, ¿vale? De hecho, la palabra shaitan en árabe se utiliza para cualquier fuerza que te llama a hacer el mal, ¿vale? Dios dice en el Corán, shayatin al-ins wal jinn. Hay shayatin dentro de las personas también, personas malignas, personas que te llaman a hacer el mal, ¿vale? Pues eso. Y Dios dice sobre Iblis, Aba wastakbara. Aba quiere decir, él lo rechazó, es decir, dijo, paso, yo no voy a hacer esto. Wastakbara.
y dijo, yo estoy por encima de esto, ¿vale? Yo soy demasiado grande como para postrarme ante este elemento, y se convirtió en uno de los kafirin. Tenemos la idea de que el kafir es la persona que no cree en Dios, pero Iblis conocía a Dios, ¿vale? Él conocía a Dios y creía en Dios, pero rechazó a Dios, ¿vale? Rechazó la orden de Dios. Y eso se llama, aquí en este versículo, kafir, ¿vale? Kafir no es necesariamente que alguien no conoce a Dios, es que alguien conoce a Dios y lo rechaza, ¿vale? Decide no hacer caso, paso. Eso es un kafir, en la lengua árabe, ¿vale? Y en otros lugares del Corán, este shaitán, esta fuerza del mal, lo que hace es decir, a partir de ahora voy a intentar engatusar a este Adam y a sus descendientes, ¿vale? ¿Para qué les va a intentar engatusar? Para que se degraden y se conviertan en animales, ¿vale? Y eso es lo que vamos a ver en la versión de Suratul A'raf. La idea de shaitán es convertir al ser humano en un animal más, ¿vale? Esa es la frase que quiero subrayar hoy. Y la idea del Islam es que te des el honor que te corresponde, ¿vale? Que sepas ser un humano de la forma correcta, que sepas gestionar tu enfado, tu rabia, tu violencia, tu deseo de corromper, porque a veces para vender más lo que hacemos es mentir a la gente, timar a la gente, regatear. Estas cosas, de acuerdo al Islam, nos degradan, ¿vale? Nos van poniendo abajo. Pero cuando actúas de forma moral, eso te va colocando arriba, ¿vale? Entonces todas las fuerzas del mal, ¿qué es lo que pretenden? Bajarte. Y ahora veremos cómo. Ahora pasamos a Suratul A'raf. Dios se dirige a Adam alayhi salam y le dice: وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ. Adam, tú y tu esposa habitad en al-Jannah, ¿vale? Al-Jannah significa en árabe el jardín. Hay algunos ulama que dicen al-Jannah se refiere al paraíso, ¿vale? Pero hay otros ulama que dicen no, al-Jannah, Dios está hablando de un jardín aquí en el mundo. O sea, creó al ser humano en el mundo y le dijo: habitad en este jardín, en esta zona, ¿vale? Yo personalmente me inclino hacia esta segunda opinión, que esto es en la tierra, ¿vale? Pero hay un khilaf, hay una diferencia de opinión, no pasa nada, ¿vale? Y Dios les dice: فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا, y comed todo lo que queráis. Aquí tienes cientos de árboles, por ejemplo, cientos de lo que sea. Come todo lo que quieras, ¿vale? Dice Dios. Todo es halal, todo está permitido. Y luego, fijaos, Dios dice: وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ, pero no os acerquéis a este árbol, solo uno, ¿vale? Hay un árbol que es halal. Y hay un montón de árboles que son halal, ¿vale? Esa es la imagen que quiero que os dibujéis aquí. Dios ha creado al ser humano. El ser humano puede hablar, puede decir árbol, mesa, sol, puede hablar. Bueno, mesas no creo que hubiera, ¿no? Pero la cosa es que el ser humano ya puede nombrar las cosas, ¿vale? Y tú coges a un chimpancé, a un gorila, no puede nombrar las cosas, ¿vale? O sea, el ser humano es como un salto radical en la historia, ¿vale? Entonces, ese ser humano, Dios le pone muchas opciones correctas y una opción que no es, que le dice: esta opción no te acerques, fatakuna min al-zalimin. Si te acercas a esta opción, serás una persona injusta o estarás haciendo las cosas mal. Una cosa que quiero subrayar es que Dios dice: la taqrabá, no os acerquéis a los dos, a Adam y a su esposa, ¿vale? Y luego cuando ellos se equivocan, Dios siempre se dirige a Adam y a su esposa, no hace una diferencia. Lo digo porque, como hemos dicho antes, en la versión bíblica, Eva es la que tienta a Adán. Eva le dice a Adán: venga tío, venga. Y entonces Adán va, comete el pecado y Dios le dice a Adán: por haber hecho caso a la mujer. Y luego se dirige a ella y le dice a ella: y tú tendrás que aguantar el parto, tendrás que aguantar la menstruación. Quien escribió esta versión falsa, naturalmente él quería promover el control de la mujer, ¿vale? Pero Dios no ha dicho eso, ¿vale? O sea, no cojamos cosas que Dios no ha dicho de otras fuentes, de fuentes que no son fiables, ¿vale? Con todo mi respeto a la gente que cree en la Biblia, por supuesto, ¿eh? Yo estoy expresando nuestra opinión. Y Dios dice: فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ, y a Shaitán, esta fuerza del mal, وَسْوَسَ لَهُمَا, les susurró, literalmente. Waswasa en árabe significa incitar, ¿vale? Cuando yo tengo un amigo que se quiere ir a tomar, yo qué sé, alcohol con una chica, y yo le digo: venga tío, venga, va tío, que a ella le gustas, venga, eso es waswasa.
Yo le estoy incitando, le estoy animando a que haga lo que no tiene que hacer, ¿vale? Entonces, tal y como lo plantea aquí, el ser humano tiene siempre esa elección de hacer las cosas bien o hacerlas como un animal, ¿vale? De hacer las cosas bien o dejarse llevar. Y las fuerzas del mal lo que hacen que es decirte, venga, va, tienes que hacer las cosas como un animal. Tienes que robar, tienes que... nadie te va a ver. Tienes que irte con la chavala, nadie te va a ver. Pega, tío, pega un trago que nadie te va a ver. Y a veces estas fuerzas del mal son personas, ¿vale? Eso es lo que quiero que entendáis. Lo que indica la palabra waswasa es que esto no ocurre de una vez, sino que es repetitivo, ¿vale? O sea, la historia no es que Shaitan viene y dijo, haz esto, ah sí, vale, sino que pasa un tiempo. Haz esto, no, haz esto, no, Dios me ha dicho que no. Haz esto, venga, va. Poco a poco vas cediendo, ¿vale? Poco a poco vas cediendo. Y eso es algo que vivimos en el día a día, ¿vale? Nosotros, como seres humanos, a la hora de tomar estas elecciones. Pero en esta versión de Surah Al-A'raf, Dios dice algo muy interesante. Shaitan les dice, les susurra para que coman del árbol, pero aquí Dios añade, لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. El Shaitan les susurró, les incitó con la finalidad de que expusieran lo que tenían tapado de su desnudez, ¿vale? Quiero que entendáis que Shaitan les intenta hacer dos cosas. Que coman de un árbol, que esta historia parece que no tiene lógica, pero tiene mucha profundidad. Les intenta hacer que coman del árbol que no tienen que comer, aunque tienen 1000 árboles de los que sí pueden comer, y uno que no, Shaitan que quiere que comas de ese árbol que no tienes que comer, ¿vale? Y luego, ¿qué es lo que quiere? Que expongan su desnudez, ¿vale? ¿Cuáles hemos dicho que eran las dos necesidades básicas del ser humano? La comida y el sexo, ¿vale? Y son las dos cosas que nos conducen actuar de forma violenta, ¿vale? Fijaos que en Surah Al-Baqarah los ángeles resaltan el lado violento del ser humano. Y Dios les dice, ya, pero es que también tienen una naturaleza racional. Ahora en este Surah vemos que Shaitan, la fuerza del mal, por envidia, lo que pretende, y todas las fuerzas del mal, incluidas personas malas, lo que pretenden es que aprendas a perder el control sobre lo que comes y sobre tu desnudez. O sea, en cierto modo son las dos cosas por las que resulta más fácil engañarnos a los seres humanos o traernos al mal. Por la comida y por el sexo, la desnudez, la indecencia, todo eso, ¿vale? Entonces, claro, de nuevo, insisto en que esta historia en el Corán Dios no ha explicado muchos detalles. ¿Qué significa exactamente exponer destapar lo que tenían tapado de su desnudez? No lo sabemos exactamente, ¿vale? Algunos ulama dicen, bueno, que ellos llevaban algún tipo de ropa y Shaitan les quiso incitar a que se lo quiten. Otros ulama dicen, es una metáfora, ¿vale? Dios está hablando aquí de que Shaitan intenta eliminarles la inocencia, ¿vale? O intenta hacer que pierdan la sensibilidad ante sus instintos básicos, ¿vale? Como hay gente ahora que te dice, no tienes que taparte tanto, o, por ejemplo, en la playa, hay gente que se desnuda o se quita el sujetador y tú dices, no, hombre, no, que esto es como los animales. Y te dicen, bueno, que somos animales, ¿vale? Eso es lo que está haciendo Shaitan. Tú puedes comer todo, realmente estas normas de dónde salen, son tonterías, son tonterías. Tú puedes desnudarte igual que los demás, es decir, esto de vestirse nos lo hemos inventado, pero realmente tú, ser humano, eres un animal más, te puedes desnudar, igual que los gorilas no llevan ropa, los chimpancés no llevan ropa, ¿vale? Es decir, la idea de Shaitan aquí es degradar, ¿vale? Devolverte a esa naturaleza, que es la que los ángeles estaban viendo en un primer lugar. Por eso, Dios nos habla aquí de comer un árbol, el único que se te ha prohibido dentro del mercado, y luego de desnudarte, ¿vale? O sea, esta historia la leemos, la repetimos, pero no nos paramos a pensar. Realmente estas cosas son las que nos hacen más animales. Y son las que nos conducen luego a practicar la violencia si no sabemos controlar ese lado nuestro, ¿no? ¿Qué ropa se refiere? No lo sabemos, ¿vale? Un problema que veo que tenemos los musulmanes a veces es cuando leemos esto, nos imaginamos a la esposa de Adam con un hijab, con un jilbab, nos imaginamos a Adam con un miswak, o nos imaginamos que rezaban 5 veces al día, pero tenéis que tener en cuenta que estamos hablando de una etapa muy anterior, ¿vale? Esta sharia compleja, revelada al profeta Muhammad,
no es lo que practicaba Adam, ¿vale? Cada profeta, o sea, esto fue evolucionando, ¿vale? Y Dios lo dice en el Corán. Esto, la religión de los profetas fue evolucionando a medida que el ser humano se hizo más complejo. Pero esto es el inicio de la humanidad, ¿vale? Aquí no hay nada complejo. Todo es simple, ¿vale? Es básico. El ser humano está aprendiendo a ser un ser humano. Por tanto, hay cosas que nos... Por ejemplo, Adam y su esposa. Dios dice, Anta wa zawjuka, que hicieron un nikah con un wali, con dos testigos. Esas cosas que asociamos al Islam, tal y como fue revelado al profeta Muhammad, no son aplicables aquí, ¿vale? Eso es lo que quiero que entendáis. Porque a veces no queremos aceptar que no lo sabemos todo y añadimos detalles, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Y qué dice Shaitan para convencer a Adam y a su esposa? Waqala les dice: "Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara", vuestro Señor no os ha prohibido este árbol, illa an takuna malakain, sino por miedo a que os convirtáis en ángeles, aw takuna min al-khalidin, o que os convirtáis en seres inmortales. Es decir, Dios os lo ha prohibido para que no os convirtáis en ángeles, ¿vale? Fijaos que, en realidad, Dios ha hecho que los ángeles se postren a Adam. En cierto modo, el ser humano tiene una posición por encima, si hace las cosas correctamente. Pero aquí Shaitan lo que les dice es algo que no es lógico. Está diciendo, oh, Dios os ha dicho que no comáis esto para que no os convirtáis en ángeles. Es como cuando la gente viene y te dice, no tienes por qué seguir estas normas religiosas. No puedes beber alcohol, no puedes acostarte con chicas o chicos. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, Dios solo intenta, esta religión solo intenta ponerte límites, normas absurdos para tenerte controlado. Ese es un poquillo el engaño en el que algunas personas caen. Y luego añade, وَقَاسَمَهُمَا, y Shaitan les juró, إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ, yo os estoy aconsejando correctamente, ¿vale? O sea, esa idea de que tú quieres taparte, quieres comportarte con disciplina, no quieres acostarte con la primera persona con la que tengas la oportunidad, y la gente te dice, no, tío, estas normas son una tontería, no tienes que seguir estas normas. Si tienes la necesidad de hacerlo, hazlo, tío. ¿Por qué no puedes hacerlo? Yo te estoy aconsejando el bien. Tu religión te está intentando poner normas absurdas, ¿vale? O sea, en cierto modo, la guía de Dios intenta elevarte como ser humano, ¿vale? Para que no te degrades al resto del reino animal. Pero las fuerzas que te intentan engañar, ¿qué es lo que te dicen? Todo eso son prohibiciones absurdas. Tú eres un animal más, puedes quitarte ropa, puedes acostarte con quien quieras, puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Aquí Shaitan lo que está diciendo es, Dios te pone normas, pero yo te doy libertad, yo te prometo libertad, te llamo a la libertad, ¿vale? Ese es un poco el engatusamiento. Y luego les dice, y finalmente les hizo inclinarse poquito a poco les consiguió ir llamando a través de el engaño, al gurú, ¿vale? Fijaos que aquí es Shaitan el que está incitando a Adam, pero nosotros hoy, porque en esa época no había otros seres humanos ni nada, pero hoy en día ya no es solo Shaitan, pueden ser otras personas, ¿vale? A las cuales Dios llama Shaitan también, cuando hacen el mal. En Nas, Dios dice, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, yo he creado al ser humano, وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, y sé perfectamente lo que su propia naturaleza le incita a hacer, ¿vale? Muchas de estas incitaciones que tienes son de tu propio organismo, tu propio cuerpo te dice, venga, tío, haz eso, ¿vale? Tenéis que entender que ahora tenemos como varias fuerzas a veces que nos llaman a no hacer lo correcto. Tus propios instintos, tus colegas, ¿vale? O sea, es complejo, pero fijaos que aquí Shaitan consiguió engañar a Adam para que comiera de un árbol, lo cual no es un pecado tan grande. Adam no mató a nadie, ¿vale? Salam, simplemente comió de un árbol, ¿vale? De hecho, en Surah Al-Baqarah Dios dice el Shaitan les hizo resbalarse, ¿vale? Les hizo cometer un pequeño error y comieron este fruto del árbol. El fruto del árbol tenéis que entender que es nuestro... A veces te pasa que tienes 1000 opciones que son halal y una que es haram, y hay algo en ti que dice, quiero esa opción que es haram, ¿vale?
los seres humanos, y esto también es parte de nuestra naturaleza, nos llama lo prohibido, nos llama aquello que es difícil, ¿vale? De hecho, leí algo muy interesante, que una de las razones, bueno, es igual, es otro tema aparte, pero una de las razones por las que hacemos cosas arriesgadas, que son absurdas, es porque nos gusta ese riesgo, nos gusta esa cosa que es diferente, ¿vale? Si yo te regalo algo, es como un niño. Si tú le das algo, no lo quiere. Pero si lo dices, esto no lo puedes tocar, el niño entonces le despierta la curiosidad y quiere ir a probar eso. Y eso está en el ser humano, ¿vale? Y aquí, esta fuerza del mal, Shaitan, supo explotar este aspecto del ser humano, ¿vale? Esto es un lado del ser humano que también se puede explotar. Y Dios dice, فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ, cuando probaron el árbol, es decir, cuando probaron el fruto del árbol, بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتِهِمَا, se expuso su desnudez, se hizo manifiesta su desnudez, se quedaron desnudos. Claro, ¿qué tiene que ver comer un árbol con que se te caiga la ropa, se les caiga la ropa? No lo sabemos, ¿vale? Dios no ha explicado con detalle. Pero Dios está vinculando aquí la comida y el lado, como hemos dicho, el lado sexual, ¿vale? El lado de exponer tu desnudez. Y estas dos cosas están relacionadas, ¿vale? La próxima vez que leáis esta historia, no quiero que veáis solo una historia, sino un ejemplo de cómo nuestros instintos básicos nos pueden jugar una mala pasada y hacer que nos saltemos las normas, ¿vale? Pero insisto, tenemos pocos datos. Por ejemplo, sobre el ruh, el alma, ¿qué nos dice Dios? El ruh forma parte de la orden de Dios, ¿no? De las cosas que Dios ha creado, ha hecho. Dios no os ha dado conocimiento sino un poquito, ¿vale? No sabemos exactamente qué es el ruh. ¿Es la conciencia? ¿Es algo neuronal? ¿O es algo intocable? No lo sabemos. A veces queremos inventar cosas, ¿vale? Pero realmente no lo sabemos. Y en esta historia hay muchos detalles que no sabemos, ¿vale? Pero en la lección general sí que se sabe, ¿vale? Esa es la lección que quiero que os quedéis. Y Dios añade y ellos empezaron a cubrirse con hojas del Jannah, de ese jardín, ¿vale? Empezaron a taparse. Lo cual indica que este sentido de la vergüenza que tenemos, de querer taparnos, es algo primitivo, lo tenemos desde el principio. Porque habrá gente que te intentará decir que esto lo hemos inventado más tarde, que en el fondo somos animales como los demás animales, que lo de taparse solo era para controlar a la gente, bla, bla, bla. Pero realmente hay un instinto de querernos tapar, ¿vale? Es decir, aunque por un lado nos gusta destaparnos, por otro lado, es decir, todo lo relacionado con el sexo, luego también entendemos la vergüenza, nos gusta taparnos, y ese es el lado que el Islam quiere potenciar, ¿vale? Si os fijáis, en esta historia todo es muy primitivo, es decir, se están tapando con hojas, ¿vale? No están poniéndose un jilbab, ¿vale? Quiero que entendáis que a veces proyectamos nuestra forma, la forma de esta Sharia, hacia los profetas de antes, hacia Adam. Y realmente esto tuvo que ocurrir hace mucho tiempo. Es decir, han hecho pruebas, han cogido el ADN de un chino, el ADN de un africano, el ADN de un magrebí, de un europeo, y lo que han visto es que tenemos un ADN diferente, pero a medida que viajas hacia atrás, tenemos un padre en común, ¿vale? Y ese padre calcula que vivió hace 200.000 años, más o menos, ¿vale? O sea, os podéis imaginar más o menos que Adam a.s. vivió hace muchísimo. 200.000 años, 250.000 años, muchísimo tiempo. O sea, las cosas eran muy diferentes. Y si os fijáis aquí, acaban de aprender a hablar, acaban de aprender a taparse, acaban de aprender a luchar contra esta incitación al mal, ¿vale? Y eso, ese lado tan simple y primitivo, todavía lo tenemos y siempre lo vamos a tener, ¿vale? Y el Islam está ahí para ayudarte a eso. وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا. Y luego Dios su Señor se dirigió a Adam y a su esposa. ¿Alam anhakuma an tilkuma shajara? ¿No os he dicho que no comáis de este árbol, los dos? O sea, si os fijáis, Dios se está dirigiendo siempre a los dos, ¿vale? No os he dicho a los dos que no comáis de este árbol. وَأَقُلْ لَكُمَا. Y os he dicho también, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ, que este Shaitán es para vosotros un enemigo claro. قال, ellos nos dijeron, رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. Señor nuestro, hemos cometido una injusticia contra nosotros mismos. Es decir, reconocieron su error, ¿vale? Este es otro aspecto del ser humano. Si tú has hecho algo y la has liado, te has equivocado y las consecuencias son negativas, tienes la capacidad de rectificarlo, de decir, venga, va, la próxima vez lo voy a hacer bien,
¿vale? Lo cual contrasta porque Shaitán le dice a Dios, Bima Waitani, como tú me has desviado, ahora voy a coger a los hijos de Adam y los voy a extraviar, ¿vale? Y es interesante porque Dios le responde, los que te sigan, pero los que sean mis siervos tú no podrás hacer nada. Es decir, el ser humano tendrá la capacidad de escoger qué camino coja, ¿vale? Y con los que escojan el bien tú no vas a tener ninguna autoridad, ¿vale? Y Adam y su esposa añade, y si no nos perdonas y nos tienes misericordia, lo cual quiero que entendáis que la relación con Dios se basa en la esperanza, ¿vale? Tú esperas que Dios te perdone, no dices Dios no hago para nada, voy al infierno. Tú lo que tienes que decir es Dios, espero que me perdones, me he equivocado, soy un ser humano, ¿vale? Aquí lo que están diciendo ellos es soy un ser humano, ¿vale? Y además es el inicio de esta aventura humana, soy un ser humano y necesito ayuda, ¿vale? Y esto es lo que hay que enseñarle a los niños cuando se equivocan. Pide perdón, ¿vale? Dios te va a perdonar. No hay que enseñarles el infierno y todo eso. O sea, la base de nuestra relación con Dios es de esperanza, ¿vale? Y de misericordia. Sabemos que somos humanos y nos equivocamos. Ningún problema, porque tenemos este lado que nos tira hacia lo animal. Y luego cuando nos hemos equivocado decimos, ¿por qué lo he hecho? Es una tontería. Pero en ese momento no es la desesperación lo que se tiene que hacer contigo, sino la esperanza, ¿vale? Parte del mensaje del Islam. Cuando como leímos el otro día, cuando cometen una indecencia o se equivocan, recuerdan a Dios al instante, ¿vale? No dejes que la negatividad se haga contigo, ¿vale? Si no nos perdonas Dios y nos tienes misericordia, Rahma es más amplio, ¿vale? Implica el cariño, implica la ternura, todas esas cosas positivas, la empatía. Dios nos entiende o entiende que nuestra naturaleza humana nos va a fallar a veces, ¿vale? Si no nos perdonas y nos tienes misericordia, sin duda seremos perdedores, estaremos entre los fracasados, ¿vale? O sea, imaginaos al ser humano en un momento tan simple y tan primitivo en el cual acaban de aprender a equivocarse, acaban de aprender a tomar las decisiones por su propia cuenta, ¿vale? Y Dios les perdona, ¿vale? Como se indica en otros lugares del Corán. Y ya terminamos. Dios dice, Dios les dijo, muy bien, descended todos, bajad de aquí y seréis enemigos unos de otros, ¿vale? En primer lugar, cuando Dios habla de algo que baja de arriba, utiliza el verbo anzala, ¿vale? Anzala al-Qur'an, o nazzala al-Qur'an. Pero aquí Dios dice ihbitu, el verbo es habata, ¿vale? Por esta razón algunos ulama opinan que este Jannah está en la tierra, porque si no Dios hubiera dicho nuzul, pero aquí Dios no está hablando de nuzul, está diciendo ihbitu, ¿vale? Esto es una cuestión técnica. Es decir, imaginando que estuvieran realmente en un jardín en la tierra, Dios les dijo bajad de aquí. En cierto modo, el ser humano es un conquistador del planeta, ¿no? Esto es como el inicio. Dios dice, descended de aquí, ba'dukum li ba'din adu, vais a ser enemigos unos de otros. Claro, Dios está hablando a Adam, a su esposa y a Shaitán. O sea, Shaitán va a ser enemigo de la humanidad. Las fuerzas del mal en general, por un lado, van a ser enemigos de la humanidad. Pero algunos ulama dicen ba'dukum li ba'd, unos contra otros. Esto incluye al hombre y la mujer, ¿vale? Habrá competiciones. ¿Cuál es el papel del hombre? ¿Cuál es el papel de la mujer? Tú me estás aplastando, tú tienes que quedarte aquí todo el día y hacerme caso. Es decir, habrá una competición y habrá enemistad en algunos casos, ¿vale? O rivalidad. Y eso es una gran realidad del ser humano también. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ, dice Dios, y en la tierra tendréis un lugar de permanencia, ¿vale? Como un hotel. Aquí, en cierto modo, lo que Dios dice es que la tierra, la vida en la tierra es un lugar positivo, ¿vale? Es como si yo te digo, pasa a este hotel, aquí tienes la comida, tienes la bebida, ¿vale? Dios lo plantea un poco así, وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ, y tenéis medios de los que disfrutar por un periodo corto, ¿vale? Dios te va a dar aquí las herramientas que necesites por un periodo corto, ¿vale? Por tanto, la vida no es un castigo, no hay un pecado heredado, ¿vale? Qala fiha tahyawna, Dios les dijo, en esta tierra vais a vivir, wa fiha tamutuna, en esta tierra vais a morir, wa minha tukhrajun, y luego de ella Dios os hará surgir otra vez, ¿vale? Y Dios se compromete al ser humano, en Surah Al-Baqarah, volviendo a la otra versión, a enviarles una guía. No te voy a dejar tirado, te voy a enviar profetas, te voy a...
estas pautas que te estoy dando ahora te las voy a dar a lo largo de tu historia, ¿vale? En Surah Al-Baqarah dice lo mismo, قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا, descended de este jardín todos juntos, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى, y cuando os llegue una guía de mí, فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ, quien siga mi guía, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, esa persona no habrá nada que temer por ellos y ellos no se van a entristecer, ¿vale? Es de nuevo la idea de que tu relación con Dios, si tú cumples, no tiene que haber depresión ni desesperación, mejor dicho, ¿vale? A priori es una relación positiva, ¿vale? Pero luego Dios dice, وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, la gente que les lleguen mis mensajes y las rechacen, tapen esa verdad, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, esa es la gente del infierno, هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, en el infierno permanecerán, ¿vale? En cierto modo, la religión, que es de lo que Dios está hablando aquí, que nos ha llegado, la guía de Dios, ¿qué función tiene? Elevarnos por encima de esa naturaleza animal. Fijaos que los ángeles en un principio han dicho, vas a crear a este ser que derrama sangre cuando nosotros hacemos tasbih, ¿vale? La religión, que es una forma de tasbih, el din, lo que hace es precisamente llevarte a ese lugar de los ángeles, ¿vale? A ese punto de los ángeles, a ese control de tus instintos, ¿vale? Básicamente. Y luego Dios, que es el último versículo, se dirige a la humanidad. Ya Bani Adam. Ahora no nos dice ya insan, humanos, dice ya Bani Adam. Ahora que os he hablado de vuestro ancestro, vosotros, hijos de Adam. Y por cierto, eso indica que toda la humanidad somos una familia. Es decir, porque como he dicho antes, el ADN lo demuestra. Demuestra que tenemos un padre común, todos. Nosotros decimos, pero ¿cómo es que este es chino y este es de piel oscura y este es de piel clara? Pero eso es una ilusión, ¿vale? Realmente, de hecho, se cree que hasta, es decir, si el ser humano tiene 200.000 años, hasta hace nada, 65.000 años, es decir, menos de la mitad, no empezamos a irnos a muchos sitios y a adaptarnos al clima y a cambiar de color. O sea, los colores son algo bastante nuevo, ¿vale? Lo que se cree es que hace 10.000 años no había blancos, no había personas blancas. O sea, todo esto de los colores y las formas es posterior, ¿vale? Pero realmente, originalmente, por genética somos lo mismo. Dios dice, ya Bani Adam, todos los hijos de Adam, قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا, yo os he dado estas cosas, ropas. Esta cosa que tenéis de ropa es algo que os da nobleza, que os ha dado Dios, ¿vale? ¿Y cuál es la finalidad de estas ropas? Dice Dios, يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا, con la finalidad de que cubráis vuestra desnudez y que vayáis bien, ¿vale? Es decir, la ropa sirve para taparte, pero también sirve para ir elegante, ¿vale? Para tener buen aspecto. Estas son cosas de la ropa, dos funciones de la ropa, ¿vale? Aquí Dios te ha hablado de cómo las fuerzas del mal te quieren, en cierto modo, quitar la ropa. Te quieren quitar la responsabilidad sobre tus actos sexuales y sobre las cosas que tú comes y convertirte en un ser violento. Es el lado animal, ¿vale? Y en cierto modo Dios está diciendo, yo te he dado estas cosas que te colocan por encima, ¿vale? Pero la ropa que hay dentro, la de la conciencia moral, la conciencia de Dios también, esa es la mejor, ¿vale? Esa es la primera que tienes que cuidar. El ser humano es un ser decente, un ser que se cubre y también es un ser conectado con Dios, ¿vale? O tiene la capacidad de conectarse con Dios. ¿Vale? Estos son los signos de Dios, los mensajes de Dios para que recapacitéis. Cuando Dios te da una historia de este tipo es para que tú la analices y pienses y analices cómo estás llevando tu vida. ¿Estoy llevando mi vida como si fuera un animal más? Como si fuera un chimpancé, por ejemplo. ¿O estoy llevando una vida noble? ¿Vale? Estos mensajes son para que recapacites, no solo para que los cuelgues en la pared. Y luego Dios dice, ya Bani Adam, hijos de Adam, la yaftiyannakum shaytan, que no os ponga a prueba la fuerza del mal de la que hemos hablado, porque también se os va a tentar. También vais a recibir tentaciones, ¿vale? Alguien os va a querer degradar, bajar. De igual modo que hizo expulsando a vuestros ancestros del jardín, haciendo que se quiten la ropa, a fin de que su cuerpo, su desnudez quede expuesto, ¿vale? O sea, si os fijáis aquí, la intención de Shaitan es convertirnos en animales. Eso es lo que quiero subrayar, ¿vale? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la yarawnahum. Vosotros, es decir, él,
Shaitan, Waqabiluhu, y toda la gente que hay a su disposición, ¿vale? Su tribu, literalmente, todas las personas que te quieren llamar a la bajeza animal, bien sea la industria de la moda, la pornografía, la gente que no tiene, tus compañeros que no tienen a lo mejor una guía moral y te quieren llevar a hacer determinadas cosas, que son animales, esa gente, Dios dice, están alrededor vuestro por todas partes y a veces tú ni siquiera ves de dónde viene esa tentación, ¿no? Inna ja'alna shayatina awliya'a lilladhina la yu'minun. Dios dice, hemos hecho que estos shayatin, estas fuerzas del mal, sean aliados de la gente que no cree. ¿Qué quiere decir eso? Cuando la gente te dice, no hay ningún Dios, realmente tú eres un animal como los demás, esa gente, Dios dice, son aliados en cierto modo, porque ellos están negando que tu naturaleza está por encima del resto de los animales. Ellos quieren volverte abajo. Y esa gente, en cierto modo, son aliados, ¿vale? De todas estas fuerzas que te intentan degradar hacia abajo. La gente que rechaza cualquier cosa trascendente, Dios, responsabilidad moral, etc., tienden a acentuar más los instintos, a quitarle importancia al autocontrol de los instintos, ¿vale? Eso es, en cierto modo, lo que Dios te está diciendo. Por tanto, quiero terminar con la relación entre la versión de Suratul Baqara y la versión de Suratul A'raf. Veréis que en Suratul Baqara se ha resaltado la violencia del ser humano antes de crear al ser humano. Los ángeles han dicho, vas a crear a otra criatura violenta. Como hemos dicho, ¿qué es lo que provoca esa violencia? La lucha, la competición, generalmente, básicamente por la comida y el sexo, ¿vale? Y vemos en la otra versión que cuando el ser humano, Dios le ha puesto unos límites, Shaitan que intenta potenciar estos dos instintos o potenciar estas dos necesidades para que el ser humano actúe como un animal, ¿vale? Por tanto, quiero que entendáis que la violencia es el producto de que no hemos aprendido a controlar nuestros instintos en muchos casos, nuestros conflictos, nuestras peleas, gritar a tu mujer o dar una bofetada a tus hijos, dar una bofetada a tu mujer, en muchos casos, o a tu esposo, en muchos casos es la consecuencia, o insultar a la gente por la calle, cuando vas conduciendo, esas cosas que decimos. Todo esto, en cierto modo, esta agresividad es el producto de que no hemos aprendido a controlar nuestros instintos, ¿vale? Y me parece significativo que en Ramadán nos abstenemos de comer y nos abstenemos de mantener relaciones, porque ese es el examen realmente para decir, no soy solo un chimpancé, ¿vale? No soy solo un gorila, soy un ser humano. Y ese es el examen, ¿vale? Comida y sexo. Y por supuesto otras cosas inmorales, te abstienes de insultar, que todo eso entra en la violencia, ¿no? Es decir, quiero que entendáis que todo esto está interrelacionado. Y una de las cosas malas de la violencia es que la violencia solo engendra violencia, ¿vale? Y una de las características del Jahiliya, de cuando la gente no tiene esta guía, es que se pelean una y otra vez, ¿vale? De hecho, en el sermón del adiós, el profeta alayhi salatu wassalam, que dijo, hoy se acaban las peleas del Jahiliya, ¿vale? Tenías una tribu, has matado a mi cabra, yo mato a tu hijo. Y esta tribu que hace se pelea con este. Y a veces se pasaban siglos peleándose. Y el profeta dijo, alayhi salatu wassalam, desde hoy, esta venganza, que es parte de ese lado primitivo, pelearnos una tribu con otra. Desde hoy esa venganza, ese derramamiento de sangre queda abolido, queda prohibido, ¿vale? Es del Jahiliya, ¿vale? Por tanto, espero que con esto hayamos intentado entender un poquito más por qué a veces nos comportamos como animales, ¿vale? En cierto modo hay un lado de nosotros que es un animal, ¿vale? Pero Dios no te dice, eso no sirve para nada, tirarlo a la basura. Lo que Dios te dice es, intenta potenciar el control de esas cosas, ¿vale? Y ya no estarás tan sujeto a enfadarte cuando la gente te ataca, a ofenderte cuando la gente te hace algo, a desesperarte cuando las cosas van mal, ¿vale? Porque tomas el control tú, no dejas que el nas, o sea, tu propio lado animal o elementos externos tomen el control sobre ti. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. मेरे अल्लाह करम की
मालिक करीम, ए मालिक रहीम, तू है मेरी सदा।